tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y como siempre es un gusto enorme el que nos sigas acompañando a lo largo de todas estas transmisiones. Te invito para que con tus materiales escolares puedas organizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a estar trabajando a lo largo de todos estos minutos. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos y amigas para que juntos puedan observar esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. A lo largo de todas estas sesiones hemos trabajado todo lo relacionado con lo que son diferentes tipos de textos. En esta sesión vamos a iniciar con un texto muy interesante que a lo largo de toda nuestra educación primaria lo hemos visto en diferentes ámbitos. En esta sesión vamos a hablar de algo que es relacionado con las obras de teatro. ¿Alguna vez has presentado alguna obra de teatro? ¿Has visto alguna obra de teatro? Es muy importante que tú te cuestiones y sobre todo recuerdes que en los años anteriores, ¿cuántas obras de teatro, si es que las has presentado, recuerdas? Porque eso nos va a dar una pauta para poder reforzar, pero sobre todo recordar cada uno de los temas que vamos a estar platicando en esta sesión. Muy bien, vamos a iniciar. Es importante que tú puedas recordar muy bien a lo que nos referimos cuando hablamos de lo que es una obra de teatro. Bien. Cuando hablamos de una obra de teatro, nos referimos a dos cosas importantes que tú tienes que tener muy en cuenta. La primera es una representación. Bien, es una representación. Pero esta representación, ¿cómo se da? Mucha atención. Es una representación ante el público. ¿Bien? Las obras de teatro, niños y niñas, van a ser siempre representaciones, ¿bien? Lo que tenemos acá, representaciones, las cuales siempre van a estar presentadas ante el público. Es muy diferente lo que tú ya conoces como guión de teatro a una obra de teatro. Son dos cosas diferentes que las vamos a ver en esta sesión. La representación ante el público, como primera característica, va a apoyar a la segunda característica. La segunda característica es la siguiente. Son historias, bien, ficticias. Son historias ficticias o basadas en hechos reales. Es muy importante esta característica, porque cuando nosotros hablamos de una representación, estamos hablando de algo que vamos a presentar al público. Pueden ser tus compañeritos de otro grado, superior, inferior, tu familia, o puede ser la comunidad donde vives. Este público es al que se le va a presentar una historia. Tú has escrito muchas historias. Hay muchos cuentos que se vuelven obras de teatro, ¿bien? Y esos cuentos son historias. Pueden ser ficticias. ¿Tú sabes lo que significa ficticio? Mucha atención con esta palabra porque la palabra ficticio es algo imaginario, ¿bien? Algo que no existe, pero que lo creas a partir de las historias que tú relatas. Bien, ahora, estas historias también pueden ser basadas en hechos reales. Cuando hablamos de lo que son hechos reales, nos referimos a algo que tiene un tiempo y un espacio. Algo que sucedió en un lugar determinado. Y que esta historia es sumamente interesante para que podamos hacer una representación y presentarla ante un público. ¿Bien?
A eso es cuando nos referimos a lo que es nuestra obra de teatro. Muy bien. También, otra de las características importantes es que pertenece a un género. Cuando hablamos de lo que es género, nos estamos recordando o estamos recordando los géneros literarios, ¿bien? Y la obra de teatro pertenece a un género literario. Y hablamos del género dramático, ¿bien? Cuando nos referimos a lo que es el género dramático de las obras de teatro, es cuando los personajes son muy, muy específicos en sus actuaciones, ¿bien? ¿Recuerdas o has escuchado la palabra drama? Esta palabra, drama, viene de la familia de palabras de lo que es dramático. Entonces, nos referimos a algo que está sucediendo o que suceden cuando comunicas tus sentimientos y tus emociones al momento de contar o actuar en las historias de la representación en la obra de teatro. ¿Bien? Muy bien. Ahora, otra de las características que es importante que tú tomes en cuenta es la siguiente. Cuando hablamos que están escritas, las obras de teatro están escritas en prosa, ¿bien? O versos, ¿bien? Es importante esta parte porque algunas obras de teatro van a estar escritas en forma de prosas o versos, o también puede incluir tanto prosa y versos. Importante recordar estas dos partecitas que nosotros ya vimos en la sesión donde vimos todo lo relacionado a lo que son los poemas, hablamos de la métrica y toda esa parte de lo que son las prosas y los versos. Y es por eso que las obras de teatro vienen en formato o están escritas de la siguiente forma. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos ya de las características, tenemos que tomar muy en cuenta que hay tipos de textos. ¿Recuerdas los tipos de textos que hablamos en las primeras sesiones? Cuando hablamos de una obra de teatro, hablamos lo referente o tiene las mismas características que un texto narrativo. ¿Bien? Un texto narrativo. Porque este texto narrativo va a tener relevancia o va a tener muchas características que identifican a las historias. Cuando tú estás contando una historia, estás narrando al momento de comunicar tu historia. Es por eso que las historias que son representaciones en obra de teatro son textos narrativos porque tienen características como de las cuales tú ya conoces. Tiene una introducción, bien, tiene lo que es un nudo y tiene lo que es un desenlace, bien, desenlace o final. Muy importante esta parte. En la introducción, tú recuerdas que en las historias nos van a presentar dónde se desarrolla la historia, qué personajes van a intervenir, y en el nudo, la problemática de la historia. ¿Por qué los personajes o qué los personajes tienen que resolver? Y por último, el desenlace o el final de nuestra historia. Es por ello que las características del texto narrativo tienen mucha relevancia con lo que son las obras de teatro. ¿Bien? Espero que esta información tú la hayas copiado en tu libreta porque es parte importante de lo que tú ya conoces y puedas recordar y reforzar los conocimientos de las características de las obras de teatro. Indispensable que tú reconozcas estas características para que cuando tú tengas un libro, una historia
o puedas leer obras de teatro en lo que son diferentes libros o revistas, tengas en cuenta cada una de las características y puedas identificar de forma clara y sencilla lo que es una obra de teatro. Muy bien, niños y niñas. Ahora, estas características también al momento de hacer la escritura de lo que es la obra de teatro en un papel, tiene factores o también tiene algunas características importantes que quiero que tomemos en cuenta para poder identificarlas. Mucha atención. Vamos a hablar de lo que son. La primera van a ser episodios. ¿Bien? Los episodios. ¿Y qué serán los episodios? Tú en algún momento, me imagino, que has leído diferentes historias, pero también yo sé perfectamente que tú has visto algunas caricaturas o también algunas series televisivas. Hay episodios de las series televisivas o también de las caricaturas que tú has visto, pero también de los cuentos que tú has leído. Hay algunos cuentos que tienen episodios. Y estos episodios, muy importante, son aquellos que ocurren, ¿bien?, en un mismo lugar, ¿bien? Y tienen una característica muy importante, porque a los episodios también se les conoce como actos. Bien, los episodios son los actos. Esta partecita que tenemos acá son actos que nos van a representar características de la historia, niños y niñas. Bien, vamos a dar un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, tenemos una premisa de un episodio. Bien, lo vamos a poner de este lado. Para que tú lo puedas observar y me puedas ayudar a leerlo. ¿Bien? Mucha atención. Porque cada una de las premisas que nosotros pongamos va a tener relevancia con características de lo que vamos a hablar. Es por ello que cada episodio, bien, tiene la característica, valga la redundancia, de lo que son los actos que los actores van a representar. Mucha atención con el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Bien. En este lado o de este lado tenemos una descripción, como tú lo estás viendo en pantalla. Bien. Esta descripción que tenemos acá es una descripción de un lugar, bien, determinado. A esto, la obra de teatro lo conoce como, mucha atención, escenografía. ¿Bien? Escenografía. Es importante que tú tomes en cuenta que las características de los actos, o sea, los episodios en las obras de teatro, van a tener escenografías específicas. ¿Bien? Vamos a leer, ayúdame a leer esta escenografía o descripción del lugar donde se desarrolla el acto que vamos a identificar en este momento. Dice así: el interior de una casa en la que se distingue la sala justo en la entrada y cruzando esta una recámara, donde hay una cama con sábanas rosas, un buró con una lámpara y un armario. ¿Bien? Es muy importante, niños y niñas, que al momento que tú estés leyendo en una obra de teatro o en un guión teatral,
la escenografía o la descripción del lugar donde se desarrollan los actos o episodios, es muy interesante que tú utilices la imaginación. ¿Bien? Porque la imaginación te va a permitir, valga la redundancia, imaginar cada uno de los utensilios, cada una de las características del lugar donde se va a desarrollar la obra. Es por ello que es de suma importancia que nosotros desarrollemos la imaginación. La podemos desarrollar leyendo, dibujando, coloreando, etc. ¿Bien? Muy bien. Ahora, de este lado, tenemos 3 títulos de acto. ¿Bien? 3 títulos de acto. Y quiero que al momento que vayamos leyendo los títulos del acto, recuerdes, todos conocemos el cuento de Caperucita Roja. ¿Bien? Caperucita Roja y el lobo. Es muy importante que tú me ayudes para poder identificar cada uno de los actos, recordar el cuento de Caperucita Roja de forma literal. ¿Bien? Vamos a iniciar. Dice, el lobo entra a la casa de la abuelita. Vamos con el de color azul. Caperucita camina por el bosque y se encuentra al lobo. Y vamos con el de color naranja. La mamá de Caperucita le pide que lleve comida a su abuelita. ¿Bien? Vamos a iniciar colocando cuál es el acto 1, cuál es el acto 2 y cuál es el acto 3. ¿Te parece? Mucha atención. Vamos a empezar con lo que es el verde. Vamos a leerlo. Dice, el lobo entra a la casa de la abuelita. Es muy importante, vuelvo a repetirte, que tú recuerdes muy bien el cuento de Caperucita Roja. Utilicemos los conocimientos básicos que tengamos siempre al momento de enfrentarnos a un problema. Bien, es importante que los conocimientos básicos, en este caso del cuento que tenemos, podamos tomarnos un tiempo para recordarlo. Bien, y cuando ya lo recordemos, poder encaminarnos a resolver la situación. En este caso, el lobo entra a la casa de la abuelita. Acto número 1, acto número 2 o acto número 3 en el cuento. Mucha atención. La mamá de Caperucita le pide que lleve comida a su abuelita. ¿Ese es el acto 1, 2 o 3? El acto 1, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ponerle de este lado acto 1. ¿Bien? El cuento nos narra de forma muy rápida que la mamá de Caperucita Roja le pide que lleve comida a su abuelita. ¿Bien? Como segundo acto, identifiquemos, el lobo entra a la casa de la abuelita o Caperucita camina por el bosque y se encuentra al lobo. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Y qué pasó al final? Muy importante las premisas que te estoy dando para que tú puedas identificar cada uno de estos en base a los episodios. ¿Bien? Ahora, Caperucita camina por el bosque y se encuentra al lobo. ¿Pasó primero? ¿O el lobo entra a la casa de la abuelita? Pasó primero ¿verdad? Entonces a le vamos a poner acto número 2. Y por consecuencia lógica, a le vamos a poner acto 3. Muy bien. Cuando ya tenemos identificado cada uno de los actos, valga la redundancia, los episodios, nos vamos a dirigir a lo que es la escenografía. ¿Bien? La escenografía como parte de la descripción para lo que es cada uno de los actos. Importante que tú al momento de leer cada título de acto puedas distinguir dónde se está desarrollando. Esa es la palabra, dónde se está desarrollando dicho episodio para identificar dicha escenografía.
Muy bien. Ahora, la escenografía nos habla de un interior de una casa. Siempre en las primeras palabras vas a identificar el lugar. ¿Bien? En este caso habla del interior de una casa. Vamos a leer los actos porque los actos te van a permitir identificar, utilizando la imaginación, dónde se desarrolla cada uno de los actos. Muy bien. El lobo entra a la casa de la abuelita. Tenemos la palabra casa, ¿bien? La palabra casa. Y la descripción o la escenografía nos habla del interior de una casa. Entonces, este probablemente puede ser el acto número 3, pero vamos a ver el acto número 2 y el acto número 1 para ver de qué nos hablan. Caperucita camina por el bosque y se encuentra al lobo. ¿Identificaste el lugar? El bosque, ¿verdad? El lugar es el bosque. Pero en la descripción de la escenografía no nos habla de ningún bosque. Entonces, este acto no concuerda. Vamos a leer el acto número 1. La mamá de Caperucita le pide que lleve comida a su abuelita. ¿Identificas el lugar? No tiene lugar, ¿verdad? No tiene lugar porque en el acto o el título del acto, a veces el lugar va a quedar redundante o también como sinónimo de la palabra puede ser en cualquier lugar que tú te imagines. ¿Bien? Ahora, entonces, si el acto número 3 nos habla de una casa y la escenografía nos habla de una casa, no dudamos y hablamos de que el acto número 3, titulado El lobo entra a la casa de la abuelita, va a tener esta escenografía o esta descripción del lugar donde se desarrolla dicho acto, donde van a ocurrir en el mismo lugar episodios. ¿Bien? Muy bien, niños y niñas. Esta es la primera característica de varias de lo que nos habla una obra de teatro. A lo largo de todas estas sesiones vamos a estar hablando sobre otras características más que nos van a ayudar a identificar cada una de las partes de las obras de teatro. Muy importante, y te invito a que tú puedas leer algunas obras de teatro en algunos libros o también pedirle a papá o a mamá que te ayuden a buscar en internet todo lo relacionado con lo que son las obras de teatro. Indispensable, niños y niñas, que recuerdes las características que hace rato en esta sesión tuvimos la oportunidad de conocer, porque esas características son primordiales para poder identificar la diferencia en lo que es un cuento y lo que es una obra de teatro. También, de este lado, recuerda que las descripciones van a ser fundamentales para los actores, pero también para las personas que escriben obras de teatro, para poder identificar lo que son episodios y lo que son actos, los cuales van a tener títulos y en base a estos títulos van a estar hechas las escenografías y así diferentes características que van a permitir identificar las obras de teatro. Es importante también que tú puedas identificar otras características para que a lo largo de todas estas sesiones podamos seguir platicando todo lo relacionado con el tema de las obras de teatro y así poder reforzar de forma coherente y sencilla todo este tema y reforzarlo para cuando tú lo necesites. Te recuerdo, las obras de teatro son sumamente interesantes y divertidas. Te invito a leerlas. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.